El siguiente programa fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. También este programa fue nominado al Premio Martín Fierro Federal. Se llega a la maternidad o no maternidad por distintos caminos, pero siempre es una elección, tener o no tener hijos, entre los sentimientos propios y los mandatos sociales. Mujeres, hombres, parejas que hacen hasta lo imposible para tener un hijo y aquellos que prefieren no tenerlo. Hoy hablaremos de adopción, derribando mitos y mandatos. Bienvenidos a ¿Y ustedes para cuándo? Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos como cada semana a un nuevo encuentro. Aquí estamos una vez más para mostrarte alguna historia, algún testimonio que tiene que ver con la diversidad, ¿no? En esto que aquí vamos un poco compartiendo, en esto de tratar, ¿no? De llegar con este mensaje de cambio de mirada cultural hacia la maternidad y o paternidad, con todo lo que eso significa, mostrando cada opción, cada elección como válida. Estamos saliendo en el aire de Radio El Signo, en el 106.5 FM, aquí en la ciudad de Rosario, en localidades aledañas, y sabés que también nos encontrás cada semana en todas las plataformas, donde encontrás también los capítulos ya emitidos. Ya estamos, de hecho, transitando nuestra cuarta temporada en esta biblioteca de ¿Y ustedes para cuándo?, que venimos generando ya hace un tiempo. Y hoy, como decíamos en la presentación, nos vamos a abocar a hablar de adopción en aquellos que eligen este camino, pero terminando con mucho mito, ¿no? Con mucho mandato que también circula en torno a esto. Y es por eso que vamos a viajar a la provincia de Córdoba, en La Calera, y están ellos coordinando el grupo Adopción Sierras Chicas. Y claro, tienen toda una cuestión a compartir que, como digo, es muy honesta, muy auténtica. Ellos son un matrimonio igualitario que han elegido exactamente el camino de la adopción para conformar una familia, así que un placer recibirlos a Luis y a Cristian. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Carolina? Gracias por la invitación. Un placer estar acá. Bueno, para nosotros también, y como yo decía un poquito al presentarlos, bueno, quizás no es tan habitual, ¿no? De escuchar historias, como en el caso de ustedes, que son una pareja, y que, bueno, que han podido concretar esto de conformar una familia a través del camino de la adopción, ¿no? Y cómo hay que seguir todavía, bueno, concientizando, informando acerca de lo que esto significa. Pero a mí siempre me gusta ir al inicio, ¿no? Y un poco a las historias particulares de ustedes, ¿no? En relación a este deseo de, en este caso, ¿no? Ser papás. ¿No? ¿Cómo es que apareció? Quien quiera comenzar, si siempre pensaron en esta posibilidad, si se dio a partir de que se conocieron y conformaron la pareja. ¿Qué me quiere contar? Si querés empiezo yo. Nos vamos pidiendo permiso. En realidad, esto fue como una construcción que se dio sin querer. La verdad es que cuando uno elige por ahí, como nosotros, tiene una elección sexual diferente, y más en determinadas edades. Nosotros ya somos un poco más grandes que la nueva era que tiene todo más resuelto. Nosotros decíamos, bueno, elegimos esto de transitar con una pareja del mismo sexo, y entonces el ser padres no era algo como que se visionara o que pudiéramos pensar que se iba a dar. Y un día, la primera semillita cayó cuando Luis estaba esperando para ir a trabajar, estaba esperando el colectivo, y un vecino lo acercó hasta la ciudad de Córdoba y le consultó si no habíamos pensado en ser padres. Esa fue como la primera semillita de esto, y cuando él me contó, yo me reí, dije, yo no quiero. Nunca me había imaginado con chicos, porque por esto que decía, culturalmente no era algo que estuviese como
los planes, ni siquiera casarnos por ahí, porque en ese momento tampoco no nos podíamos casar y demás, y después fue madurando. Sí, yo creo que cuando hablamos de mandatos culturales, las personas homosexuales, los varones homosexuales sobre todo, no era algo que socialmente fuera una presión, es decir, nosotros siempre nos reímos porque decimos, a mí mi mamá no me decía cuándo me vas a dar nietos. Era como que era un hecho de que eso no iba a pasar, digamos. Y a partir de que se dicta la ley de matrimonio, en donde se nos permite, digamos, acceder a los mismos derechos y beneficios que las parejas heterosexuales, de alguna manera se empiezan a disparar estos otros mandatos que no están y que uno se los empieza a cuestionar, porque nosotros que crecimos con ese no vas a ser padre porque tu elección sexual no amerita o no aplica para hacerlo, lo empezamos a cuestionar desde nosotros mismos y hacia la sociedad también. Es decir, empezamos a decir, bueno, ¿por qué no puedo ser padre? ¿No? Es como que nos pasaba un poco al revés de lo que le pasa a la gente tradicionalmente, que es este apuro que tiene socialmente de, bueno, cásense, tengan hijos. En nuestro caso no, ya casarse era como una novedad y tener hijos ni te cuento, digamos. Claro, es como la vuelta a lo que le sucede muchas veces puntualmente a las mujeres, ¿no? ¿Y para cuándo? Y cuando esta mujer manifiesta, no, ¿y por qué tengo que serlo, no? ¿Por qué tendría que serlo? En el caso de ustedes, ¿por qué no puedo serlo? ¿Por qué no tendría que serlo? Es como darle vuelta a esa mirada. Y bueno, a partir de que esto empieza a aparecer en ustedes como una posibilidad, ¿cuál es el camino, no? Porque, a ver, de pronto eligieron la elección a través de la adopción, ¿no? Hoy, como también lo manifestaba antes Cristian, ya han pasado unos cuantos años y hoy, bueno, ya vemos que incluso, ¿no? Son varias las posibilidades que ahí aparecen, incluso para los matrimonios igualitarios al momento de querer ejercer la paternidad, ¿no? Como en el caso de ustedes. La adopción apareció desde el inicio, empezaron a investigar un poquito cómo llevarlo adelante. Sí, en realidad, desde que se sembró esa semillita que yo contaba al principio, como que cada tanto salía la conversación y fue un poquito madurando en nosotros la idea de llevarla a cabo, y después de que nos casamos, dijimos, bueno, vamos por el camino de la adopción. En ese momento no se hablaba tanto por ahí de subrogación. Claro, sí. Claro, estamos hablando del año 2011, 2012, que empezamos un poco a pensar en todo esto, hasta que lo concretamos al hecho de inscribirnos en el registro para adoptar en el 2014. En ese momento la subrogación era algo que, más allá de lo que cada uno internamente pudiera pensar al respecto, también había una cuestión económica que por ahí era una traba, porque esto se tenía que hacer sí o sí en el exterior, cumplir con una serie de cuestiones que tenían que ver con lo económico y con el hecho de los trabajos que uno tiene, bueno, en definitiva, digamos, y también por convicción, en algún punto, digamos, la adopción también surge como una elección dentro de las posibilidades. Es decir, pensábamos esto de que por ahí era un camino que para nosotros era viable y que también tenía que ver con contribuir, de alguna manera, si se quiere, a fortalecer esto de la adopción como una posibilidad no solo para nosotros, sino para los niños que están esperando. Pero esto también, nuestra elección en ese momento, tenía que ver con adoptar niños más grandecitos y no pensar en la posibilidad de un bebé. Claro. Acá también es una contrautopía esto de que quiero adoptar un bebé y nosotros no queremos adoptar un bebé. También, claro. Claro, siempre como un poco en contra de la corriente fuimos, ¿no? Pero sí sabíamos esto de que queríamos, si bien también eso fue modificándose en el tiempo, desde que nosotros nos inscribimos,
en el 2014 para ser padres por el vínculo de la adopción, hasta que realmente esto se concretó en el 2017. Todos los años, para los que no saben, uno tiene que volver a ratificar su inscripción en el registro y puede hacer algunos cambios. Y una de las cosas que se pueden cambiar son los rangos etarios en los cuales uno se siente capacitado para ahijar. Y nosotros en principio habíamos puesto niños hasta 5 años de edad, y después, cuando hicimos la renovación, pusimos hasta 8, y después llegamos hasta 18 años. O sea, wow. Es como que uno va aprendiendo. Nosotros nos inscribimos, y desde el momento que nos inscribimos empezamos a hacer una espera activa, esto de formarse, de buscar pares, de encontrar gente que esté en la misma historia, porque por ahí uno se inscribe y también pasan cosas como que vos vas a inscribir y te dicen, bueno, vení, tenés que venir todos los años, y te van 10, 15, 20 años esperando. Entonces, en función de eso uno empieza a decir, bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se agiliza o no se agiliza? Digo, no porque uno busque algo que no sea legal, sino entender si esto que te dicen en el registro es como te lo dicen, por qué, y la verdad que uno entiende. ¿Y cuáles son las variables que influyen un poco en esta espera, ¿no? Digo, esto uno va aprendiendo también. Que hay un montón de variables cuando se habla de la burocracia en el sistema adoptivo. Empezamos nosotros también a tener una mirada de decir, bueno, ¿en qué podemos contribuir nosotros desde nuestras elecciones para que ese sistema que parece tan burocrático se pueda agilizar? Digo, tiene que ver con esto de la posibilidad de pensar en adoptar niños más grandes, o hermanitos, o niños con problemáticas de salud, o con discapacidad, y bueno, que por ahí no se habla mucho, ¿no?, de ese tema. Entonces, bueno, exacto, todo eso forma parte de esa construcción que veníamos haciendo. Qué valioso todo lo que transmiten. Bueno, se ve que ustedes son activistas, ¿no?, en esto de promover y de concientizar acerca de lo que significa, ¿no?, elegir la adopción como un camino para conformar una familia, porque bueno, dijeron muchas cuestiones que son importantísimas, esto de informarse, de generar una espera activa, ¿no?, y de estar también ahí bien al tanto de todo lo que va a empezar a suceder, ¿no? Y bueno, ya entrando más en la historia de ustedes, me dicen que lo pudieron concretar después de 3 años de haberse anotado, ¿no? ¿Cómo fueron esos 3 años? ¿Qué les fue sucediendo a ustedes? ¿Cuáles eran las vivencias que iban teniendo, ¿no?, en esto de también, bueno, compartir un poco qué es lo que a veces le puede suceder, ¿no?, a muchos de los que se inscriben, y después, bueno, empiezan a aparecer toda esta serie de emociones, ¿no?, que tienen que ver, bueno, con la ansiedad, con el temor también, con ciertas incertidumbres. ¿Cómo lo vivieron ustedes en particular? Bueno, nosotros pasamos como así como cuando llegan los chicos en una montaña rusa, yo siempre digo la misma frase, también la espera fue como con subidas y bajadas, ¿no?, con sus picos, porque al principio era, bueno, nos van a llamar, ¿cuándo nos llamarán? ¿Ya vendrán? ¿No vendrán? Por ahí te olvidás, pasa el tiempo y te olvidás. Si bien nosotros hicimos, como decíamos, esta espera activa y participábamos de grupos y íbamos a charlas y generábamos encuentros y demás, por ahí era como que en algunos momentos estaba más a flor de piel y en otros no tanto. Y lo que te va pasando también es que vas encontrándote con la realidad de lo que, digamos, con la realidad que contrasta con la expectativa que uno tiene cuando se inscribe, cuando se piensa como padre. Empieza a pasar esto de que, bueno, la realidad también te va mostrando, de la realidad de la adopción, digo, te va mostrando otras caras que vos no las tenés en cuenta, que vos no las pensás, y que en algún punto también contribuye a estos altos y bajos. Digo, esto de, qué sé yo, por ponerte un ejemplo, alguna vez yendo en el auto pensábamos, bueno, y nosotros que vamos a ser 2 papás, ¿cómo vamos a hacer para inscribirlos en la escuela? ¿En qué escuela los vamos a poder inscribir? Digo, pensar en tomar decisiones que parecían lejanas,
pero que había que pensarlas con anticipación porque hacen a la cuestión y que no nos podía de alguna manera tomar de sorpresa. Digo, nosotros lo comunicamos rápidamente a nuestra familia porque nos parecía que era importante, a nuestra familia y amigos, digo, que actúan muchas veces de redes de contención y que nos parecía que era importante que ellos pudieran participar en nuestra espera. ¿Desde qué lugar? Desde el lugar del acompañamiento, desde esto de sabernos nosotros también de que hay un lugar en donde nosotros podíamos depositar algunas de estas incertidumbres y de estas cuestiones que tenían que ver con este acompañamiento, pero también pensarnos, y en el caso nuestro, que íbamos a ser 2 papás, bueno, nos empieza, ahora sí, digamos, una vez que tomamos la decisión, a inquietar un poco cuál iba a ser la mirada del otro. A eso voy, a eso quería llegar, ¿no? Porque bueno, ¿qué pasaba en estos encuentros que ustedes iban participando, donde quizás conocían otras personas que también estaban haciendo esta espera activa, y donde ustedes, bueno, quizás ahí llegaban como un matrimonio igualitario, y si bien hoy hemos estado avanzando, ¿no?, en esto de la mirada, sabemos que hay muchas cuestiones que todavía hay que seguir trabajando desde lo social. De hecho, este programa apuesta a eso, ¿no?, a puntualmente desde lo que es la maternidad y o paternidad, cambiar todos estos mandatos, ¿no?, y este manual que parece que todavía ahí persiste sobre cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Y desde acá nosotros promovemos que no hay cuestiones que estén bien o mal, sino que todo tiene que ver con lo que cada uno elija, ¿no?, para su vida. ¿Qué pasaba con la mirada de un otro, ¿no? Ahí, bueno, un poquito Luis nos decía este acompañamiento que ustedes pudieron tener por parte de su vínculo más cercano, ¿no? Quizás sus amigos, su familia, pero quizás cuando lo manifestaban un poquito más fuera de ese contexto, ¿qué es lo que recepcionaban? Nosotros tuvimos no sé si tuvimos la suerte o qué, nunca tuvimos o nunca sentimos alguna reacción adversa en este sentido. Por ahí nos preocupaba un poco cuando conocimos a los chicos, ¿no? Yo me acuerdo que el día que veníamos por primera vez en el auto a casa, empezaron, bueno, ¿y ustedes qué son? ¿Hermanos, primos, tíos? Claro. Y yo les empiezo a decir, bueno, ustedes van a estar con nosotros y nosotros los vamos a cuidar y los vamos a proteger. Y de la nada, Valentín, que tenía 5 años, nuestro hijo, nos dice, son papá y papá. Entonces, digo, eso que era como nuestro mayor temor, que cómo lo iban a ver los chicos, porque desde otro lado no nos habían cuestionado, aunque sabemos que sí existe esto del cuestionamiento. Nosotros por ahí tenemos la suerte de que nuestra red de contención y el ámbito en el que nos movemos no produjo o no tenía nada que ver con estas historias, digamos. Sí, yo creo que digamos, respondiendo un poco a lo que vos nos preguntabas, yo creo que la mirada social es un poco, se esconde un poco tras las redes, me parece, ¿no? Digo, me parece que el cara a cara, en el día a día, en el contexto, en el encuentro, es raro que alguien te enfrente o confronte contra esto de vos no deberías poder ser padre. Sí lo vemos mucho en las redes, vemos mucho las reacciones en las redes sociales que se amparan un poco en este anonimato o en este pseudo anonimato en donde por ahí a lo mejor vos con tu nombre y apellido interactúas, pero interactúas desde atrás de tu compu, desde un lugar en donde sabes que bueno, que queda un poco en ese discurso. Me parece que el secreto para nosotros es no comprar un poco esta historia de las redes, en ese sentido, ni por bueno ni por malo, siempre digo yo, porque las redes son eso. Y en el contacto cotidiano, en el digamos, cuando nosotros estábamos inscritos, bueno, teníamos una recepción en general buena, qué sé yo me acuerdo de haberlo hablado con mis compañeros de trabajo, con la gente allegada, y la recepción en general era buena. Por ahí siempre surge algún cuestionamiento un poco solapado, digo yo, siempre con esto de, bueno, pero ¿cómo van a hacer
2 varones para criar, y si les dan una nena, ¿cómo van a hacer para explicarle cuando se haga señorita? Bueno, digo, todas estas cosas que circulan en el imaginario y que tienen que ver, digo, con esto de los roles, ¿no? Con esto de lo que siempre hablamos nosotros, esto de, bueno, distingamos lo que es la figura materna, la figura paterna, de los roles que uno cumple dentro de un grupo familiar. Por ahí uno se tiene que enfrentar un poco a romper algunos paradigmas, esto que tiene que ver con el rosa y el celeste, digo, no por ponerlo en algún lugar, vos me entenderás, digo, quiero decir, esto de bueno, las cosas que sí o sí tienen que hacer las mujeres y las cosas que sí o sí tienen que hacer los varones, y qué pasa cuando una de esas dos figuras falta. ¿Quién le va a enseñar a la nena estas cuestiones que tienen que ver con ser señorita? ¿Quién le va a enseñar a pintarse las uñas? Digo, no, hasta, digo, por tocar cosas absolutamente triviales, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quién le va a enseñar a esta nena a pintarse las uñas? ¿A cómo se pone el lápiz de labio? Digo, pareciera como que, bueno, como que uno no tiene como capacidad para hacer ese tipo de cosas. Creo que un poco por ahí, más que nada, vienen los cuestionamientos en esa etapa, por lo menos, ¿no? En la etapa de la. Y cuéntenme, bueno, ¿cuándo llega ese llamado? A mí me interesa como, a ver, que ustedes puedan transmitir qué pasó, ¿no? En ese encuentro, cómo se fueron preparando, si bueno, llega un determinado momento en que ustedes estaban como ahí ansiosos de que llegara, o prácticamente fue hasta sorpresivo. No. Al contrario. Viste que contábamos al principio un ratito que esto de que tenés que renovar, nosotros nos inscribimos en mayo. Entonces, todos los mayos teníamos que ir a hacer la renovación. Y para el feriado del 24 de marzo de ese año, del 2017, nos habíamos ido unos días de vacaciones, y allá en la playa, mate en mano, decidimos que no íbamos a renovar más. Porque ya habíamos renovado 3 veces y ya nos habían evaluado, nos habían dado el apto. Claro, se habíamos pasado todas las cuestiones administrativas que correspondían, las habíamos pasado, sumado que uno sabe, al menos acá en la provincia de Córdoba, cuando te evalúan es porque hay como algo en vista, porque no se evalúa a todos los postulantes, a todos los pretensos, por una cuestión que tiene que ver con la capacidad que tiene el registro, por la cantidad de empleados y demás. Entonces, pues sí, bueno, cuando te evalúan está cerca de que llegue algo. Y la realidad es que de diciembre, que nos habían dado el apto, a marzo no había pasado nada. Nosotros en ese interín nos quisimos presentar a una convocatoria pública, y cuando hablamos con el registro nos dice, su carpeta está siendo evaluada para un caso, y después no nos llamaron. Bueno, dijimos, listo, no. Sí, pensábamos que, bueno, que nuestro recorrido llegaba, por lo menos el nuestro, llegaba hasta ahí, digamos, hasta ese lugar en donde, bueno, quizás porque nos agarró en un momento de baja también, esto que hablábamos recién, ¿no? De los chicos, en un momento de poca ansiedad, de disfrute, porque estábamos en mini vacaciones, qué sé yo. No sé, hay un montón de cosas que influyen, que uno no sabe muy bien por qué, pero empieza como a tomar decisiones en ese lugar, y bueno, y dijimos, bueno, no renovamos y ya, no renovamos. Entonces, nos volvimos, y el día que llegamos a Córdoba, al día siguiente, llama por teléfono a Cristian, que estaba en su oficina. Yo estaba en la oficina con mi socia, que bueno, es una de nuestras, yo digo socia pero en realidad es mi hermana, prácticamente, y suena el teléfono, y yo digo, vale, es del juzgado, y me empezó a filmar, así que tengo toda la llamada filmada de cuando, no, increíble, y era para contarnos que, bueno, que la jueza nos quería ver, porque había la posibilidad de adoptar a 2 hermanitos, o de conocer el caso de 2 hermanitos, si podíamos ir el otro día a verla, así que digo, bueno, voy a hablar con Luis, porque lo había llamado a él primero, y no había podido atender el teléfono, así que ahí enseguida lo llamo a él, le cuento, decimos que sí, y al otro día vamos al juzgado a hablar con la jueza para que nos presente el caso. Exacto. Imagínate que
digo, yo siempre digo, de estar en la playa tomando mates diciendo que no, a los 2 días decir que sí. O por lo menos decir, sí, nos vamos a dar la oportunidad de conocer la historia. Digo, era un sí a eso en ese momento. Era un sí a, bueno, no, nos damos esta oportunidad de conocer la historia y con el no ya decidido, ese no de la playa, del mate, ya decidido, a este sí, conozcamos la historia. Bueno, había ahí un algo que bueno, nos impulsaba a seguir adelante. También me parece que acá es importante de nuevo retomar esto de los mandatos, ¿no? Nosotros, al no tener ese mandato de hay que ser padres sí o sí, todo el camino lo pudimos hacer libre, en el sentido de cuando decidimos que sí, lo decidimos porque quisimos, y cuando dijimos no vamos a renovar, no había ningún mandato social ahí que nos presionara, y cuando nos llamaron y dijimos, bueno, sí, nos damos la oportunidad de escucharlo, tampoco había un mandato, más allá de que se reavivaba el deseo de decir, bueno, a ver, ¿qué es esta aventura de ser padres, no? Digo, por ahí, reforzando un poco lo que dice Cristian, es esto de no, nadie nos iba a cuestionar si nosotros decíamos que no. Totalmente. Y me parece súper importante lo que están diciendo, porque es un poco lo que nosotros también desde acá promovemos, ¿no? En esto que decíamos que cada elección es válida y que esa elección sea auténtica, ¿no? Por eso vemos a veces tantas personas que recurren, por ejemplo, a una opción, ¿no? Que puede estar llevando mucho, mucho tiempo y que no bajan los brazos y que no desisten, pero siempre digo esto, ¿no? De mantenerse fiel a lo que es ese deseo honesto con uno mismo, ¿no? Y no con la expectativa que puede generar el afuera hacia eso que nosotros estamos decidiendo. Entonces, me parece rescatar esto que ustedes dicen, ¿no? Que quizás esta decisión que tomaron fue muy auténtica porque ahí al 100% no estaba influyendo el mandato social. Acá nos pasa que a veces decimos, ¿hasta qué punto, no? Ese supuesto deseo que queremos concretar no es el nuestro, sino que es el deseo de un otro, ¿no? Y esto de cómo yo voy a ser mujer y no voy a tener hijos, ¿no? ¿Cómo puede ser que esté pasando tanto el tiempo y yo no pueda concretar esto que tengo que hacer? Cuando nosotros decimos que en realidad no hay nada que tengas que hacer, que tiene que ver con la elección propia. Pero bueno, qué difícil, ¿no? Que a veces es en cada uno poder implementarlo, y creo que con historias como la de ustedes está como muy claro esto, ¿no? De a dónde vamos con esto de tomar las propias elecciones, ¿no? Sin importar el contexto o el afuera, ¿no? Que está ahí presionando. Bueno, y vayamos al momento del encuentro. Bueno. Nosotros, cuando la jueza nos cuenta la historia, digamos, de estos dos hermanitos que habían pasado por situaciones, situaciones por las que pasan los niños que tristemente tienen que ser, digamos, transitar este camino de la adopción. Y digo tristemente porque, como yo digo siempre también, si yo tuviera que elegir, mi primera elección sería que nuestros niños estuvieran con sus padres. ¿Quién quisiera lo contrario, digamos? Alguien que tuviera, que no tuviera presente por lo que los chicos pasan, o que no pueda entender esto, solamente podría desear otra cosa. Pero puestos en esta circunstancia, escuchar la historia de ellos y saber que habían estado institucionalizados tanto tiempo y que además habían tenido una posibilidad de vincularse con una familia que había decidido, esa familia, después de decir que sí a la guarda, a los 16 días, decir no, y volverlos a hacer pasar por un proceso de búsqueda, bueno, de alguna manera nos decidió a decir sí a nosotros. Nosotros, cuando escuchamos la historia, la verdad que la jueza nos dice en ese momento, bueno, si quieren salgan a pensarlo, y la verdad que nos miramos y dijimos, no vamos a salir a pensar nada,
a lo mejor deberíamos haber pensado más. No salimos a pensar nada porque la verdad es que cuando vos escuchás esa historia y lo que nos pasó a nosotros, esto de no comprender, por eso en esto vuelvo a tomar esto que decías de ser activistas y de contar de estar activo y prepararse. Nosotros no podemos entender que alguien que se anotó y que pasó por todo un proceso de espera y que fue evaluado y que conoció a los chicos con un periodo de vinculación de casi un año, a los 16 días digan no, haciendo que esos chicos nuevamente sean abandonados y todos sus derechos vulnerados. Y revictimizados, ¿no? Digo, entonces nosotros dijimos que sí. Dijimos que sí. No nos movimos de la silla, dijimos sí, claramente sí, y vamos para adelante. Y así empezó una aventura súper loca. Justo ese día era el día que tu mamá se va a enojar, si digo, no. Cumplía los 80 años la mamá de Luis, y nosotros estábamos con esta noticia, y pasó una semana, eso fue un miércoles 28, al miércoles siguiente recién conocimos a los chicos, porque bueno, había que hacer una serie de trámites, tuvimos que hablar con el psicólogo de los chicos, ver bueno, ahora que hablamos de esto de pensar un poco de cómo lo ven los de afuera, ese creo que fue un momento que sí, el psicólogo nos planteaba, bueno, ustedes pueden presentarse como tíos que los van a cuidar. ¿Te acordás que fue como fue medio raro? Que nosotros, bueno, entre la ansiedad, los nervios, la poca, no sé, por ahí poca cintura en ese momento para, digamos, como que nos metimos como en un medio, un rollo que finalmente no tenía ningún valor para nadie, más que para satisfacer alguna necesidad de alguna institución que estaba en medio de todas estas cuestiones. Nuestros hijos estaban en un hogar que depende de la Iglesia Católica, y el psicólogo era un psicólogo de ese hogar. Y creo que para los chicos querían una mamá y un papá, básicamente. Sí, nos parece, no tenemos la certeza, esto entra en el campo de la especulación, que quizás tenía que ver más con, bueno, una puja de que nos excedía a nosotros. Sí, digamos. Que tiene que ver precisamente con lo que se plantea desde lo que es el modelo tradicional de familia, ¿no? Y esto que ahora emerge cada vez con más fuerza, que es la conformación de las nuevas familias, ¿no? Sí, en toda la diversidad. Una jueza que toma una decisión por ahí un poco en contra de esto, a pesar de que el matrimonio anterior era un matrimonio heterosexual y con, digamos, con todas las posibilidades de llevar adelante la maternidad y paternidad de quienes hoy son nuestros hijos, ¿no? Y el encuentro que estaba esperando era un encuentro cargado de incertidumbre, porque a pesar de que nosotros somos adultos, en ese momento sentimos que no vamos a poder conectar con los niños, porque por más que uno tenga sobrinos y qué sé yo, no se parece a nada, digamos, esto, porque yo voy a tratar de explicarlo, pero vos imaginate que es como conocer a dos niños que vos sabés que van a ser tus hijos, pero que no lo son. Entonces es como conocer dos niños, qué sé yo, dos niños que como los hijos de alguien que vos no sabés quiénes son. Digo, y con esto que quiero representar, que la construcción finalmente del vínculo es eso, una construcción, que no aparece mágicamente en el momento que nos encontramos. Sí, el romanticismo de lo vi, me enamoré y sentí que nació, porque la realidad... O que te engendré durante 5 años en el corazón, digo, todas esas cosas a mí por lo menos no me pasan, no quiero tirarle abajo nada el sentimiento a nadie, pero bueno, algunas cosas de la adopción hay que desromantizarlas, porque ayuda a poder poner el foco en lo que realmente... Sí, y a generar vínculos más reales, vínculos más auténticos, ¿no? Y me parece muy importante lo que están diciendo, ¿no? Esto de que el vínculo se va construyendo a medida que se van conociendo entre ustedes y con todo lo que ahí también aparece. Bueno, en ese momento los niños, ¿cuántos años tenían estos hermanitos? Jazmín tenía 8 años y Valentín 5. Y
Y bueno, y llegaron ese día ahí al juzgado, que aparte es una situación muy, porque vos estás en una oficina del juzgado, que es un cubículo muy chiquito, donde normalmente uno va y lleva algún juguete o alguna cosa para poder regalarles y presentarte y demás. Así que ahí llegaron los chicos, habíamos llevado para Jazmín lápices y cosas para pintar, porque le gusta mucho dibujar, hoy lo sigue Al día de haciendo. hoy, Sí. sigue siendo. Y a Valentín unos Esos ladrillitos sí, para armar, digamos, bueno. Así que, Y bueno, y ellos son muy mentirosos, porque también nos decía, ay, esto es lo que siempre soñé tener. Cuando le dimos el regalo, digo, cómo de alguna manera los chicos también, y nosotros también, impostamos una circunstancia que se desdibuja rápidamente, porque esa misma tarde, ya fuera del ámbito del juzgado, nos ofrecieron llevarlos a pasear y nosotros no tuvimos mejor idea que llevarlos a un shopping. O sea, no se lo recomiendo a nadie que esté escuchando o viendo esto. Nunca lleven a un niño a un shopping, sea hijo propio o lo que sea, no lo lleven. Pero menos en estas circunstancias, porque de verdad cometimos el error más grande de todos, porque ese primer encuentro que debía ser de conocimiento se transformó como en una cosa de yo no voy a poder nunca con esto. Quiero, que sigue pasando, pero de otra manera, ¿no? Pero digo, esto bueno, no era un ámbito de contención, el ámbito de contención ideal, y es donde se empieza uno a mostrar como realmente es, y eso también, de alguna manera, ¿no? Se acabó un poco esta cosa de, ay, esto es lo que yo siempre soñé, bueno, te muestro tal cual soy un niño, soy revoltoso, me meto en distintos lugares, ¿no? Termino de merendar y ya quiero comer la hamburguesa, quiero ir a los juegos y correr por todos lados, y uno que no es el padre, porque la verdad todavía es que no sabes hasta dónde, cómo hacer para poner el límite, qué digo, qué no digo. Claro. Porque, perdón, sí, pero en esto de la construcción del vínculo yo siempre lo comparo con el noviazgo, ¿no? Sí. Porque es hasta dónde yo le digo que no y le tengo que seguir agradando para construir este vínculo, porque bueno, todavía ahí está todo desdibujado, no hay ninguna imagen concreta o real. Sí, porque también frente a la primera intención de poner un límite en ese contexto, de llevar 2 horas de conocido, lo primero que te dicen los chicos es, vos no sos nadie para poner un límite, si quién sos, si hace 2 minutos que te conozco. En nuestro caso nos pasaba que seguían diciendo mamá y papá a la otra pareja, que nosotros ya sabíamos que no querían seguir con la vinculación, pero los chicos no lo sabían todavía. Y entonces, ¿cómo nosotros íbamos a poner un límite si ellos nos hablaban de su mamá y de su papá, que sabíamos que no estaban y que no iban a seguir existiendo, ¿no? Claro. Era como una situación muy loca. Qué desafío esta aventura de amor y coraje que ahí aparece en ese momento. Y bueno, ¿cuánto fue el tiempito que ustedes empezaron a construir este vínculo hasta que, bueno, ellos ya pasan a generar una plena convivencia, digamos? Esto bueno, que antes explicaban ustedes, que por ahí era habilitar para salir a pasear, ¿no? Quizás algunas noches también compartirlas, esto de quedarse, ¿no? Y de descubrir también otras cuestiones que iban apareciendo en lo cotidiano, pero ¿cuánto tiempo estuvieron, ¿no? en toda esa formación? 36 horas. 2 días. Menos, 36 horas fueron. ¡Wow! La realidad fue que nosotros los conocimos ese miércoles, como te contábamos. A la mañana lo vimos en el juzgado, lo llevamos a merendar, y al otro día de la mañana nuevamente suena mi teléfono de Victoria, secretaria de la jueza, para decirme que la familia que tenían los chicos y que había dicho que iba a acompañarnos a nosotros en el proceso de vinculación para que no sea tan abrupto y demás, lo había llamado al juzgado de que no podían seguir con esto, que no lo iban a hacer. Entonces las opciones eran que los chicos vuelvan al hogar donde estaban, nosotros hagamos la vinculación desde ese espacio, o que decidiéramos traerlos a casa.
Y la verdad que yo lo llamé a Luis nuevamente para contarle esto y le digo, ya está, ya estamos metidos. Imagínate que volver a sacar todas sus cosas, llevarlos de nuevo al hogar, era abandono tras abandono tras abandono. Entonces le dijimos, bueno, sí, que se vengan con nosotros, siempre y cuando tengamos ya todos los papeles en regla por parte del juzgado, y así fue, que al otro día a las 8 de la mañana estábamos firmando en el juzgado. Uh-huh. Y sí, fue así, fue tomar la decisión pensando más en ellos que en nosotros, digamos, porque para nosotros siempre hubiera sido mucho más cómodo que hubiera este periodo de adaptación, este periodo de conocimiento, y que bueno, que no lo hubo, pero bueno, también nos parecía que era someter a ellos a una nueva frustración dentro de todo este proceso que ellos estaban viviendo. Seguramente sí, mucho más complejo que el que nosotros estábamos viviendo. Eso sí, también digo, cómo han asumido todo no digo el peligro que eso implicaba, pero este riesgo, ¿no?, que han decidido tomar. Bueno, ustedes mismos lo manifiestan, no hubo ahí una etapa de construcción de vínculo previa a convivir, y bueno, igualmente lo que fueron construyendo, lo fueron construyendo después en el día a día, en el minuto a minuto, y no con paseos o con salidas puntuales, ¿no?, con encuentros ya programados, sino que todo se iba dando allí con el paso de los días y de las horas. ¿Y cómo fue eso? Una montaña rusa, de nuevo. Claro. Fue una montaña rusa, aparece ahí a veces decir, ¿para qué me metí en esto? Porque, digo, y le pasa también al padre biológico, digo, no solo nos pasa a los padres adoptivos, ¿no? Pero sí esto de pensar más de una vez, me equivoqué, y después decir, no, bueno, acá estamos, y es así, ¿no? O decir esto de no voy a poder con esto, no voy a poder, porque también es cierto que empiezan a aparecer en esta construcción cotidiana un montón de cosas que no tienen que ver con el vínculo nuestro, de los cuatro, sino que tienen que ver también con cosas que nosotros traemos de antes, con cosas que ellos traen de antes, con cosas que empiezan a aparecer cuando la confianza en el vínculo se empieza a gestar. Cuando yo tengo confianza, yo como niño, digo, ellos como niños tienen confianza con nosotros, porque empezamos a formar parte de su cotidianeidad. No sé, si realmente, yo siempre digo, nunca crean que cuando te dicen papá a los 2 días, porque realmente lo sienten. Me parece que tiene que ver con una cosa de asimilar la figura del adulto a algo que tiene que ver con eso, digamos. Pero más allá de eso, cuando se empieza a gestar este vínculo y se empieza a gestar esta confianza, empiezan ellos a manifestar también algunas cuestiones que tienen que ver con todo lo previo y que lo pueden empezar a mostrar. Y generalmente eso, sobre todo en los niños, sobre todo en nuestros niños, no sé si en todos los niños sería igual, pero por lo que más o menos recorrimos nosotros se parece bastante, tiene que ver con esto de mostrarlo de la manera que pueden, no siempre puesto en palabras. No es, yo la verdad es que tengo ganas de volver con mi mamá. A veces no te lo dicen así, pero sí, a veces eso se manifiesta en un berrinche, en un berrinche importante, sí, un berrinche de, como yo siempre digo, desarmar una habitación íntegra, sin saber muy bien por qué, de estos llantos que no parecen tener ningún lugar de donde uno lo pueda arraigar. No, bueno, llora porque peleó con la amiguita. No, llora y no sabes por qué. Es difícil para ellos poner en palabras lo que significa, y muchas veces ese no poder poner en palabras implica, de alguna manera,
estos embates que se producen, para los que uno tiene que estar preparado, y más allá de esta espera activa que nosotros contamos, cuando te pasan, vas a decir, yo no voy a poder con esto. Y acá de nuevo resaltar la importancia de la red de contención, ¿no? Esto que nombramos un par de veces y que es fundamental, sobre todo en esos momentos, porque a veces yo vuelvo a nombrar a Vale, porque Valeria estuvo muy presente todo el tiempo en el proceso, y muchas veces fue nuestra vía de escape, porque era cuando la presión de la olla ya no daba más, era bueno, me lo llevo a pasear a la plaza, o lo llevo un rato a mi casa, o que hoy se queden a hacer la pijamada y ustedes tomen un respiro, porque de verdad que esto de que de un día al otro, para el otro, nosotros nos encontramos con que nada era igual. No pudimos ni preparar la habitación, los chicos llegaron a casa y eran las 8 o 9 de la noche, nos estaban trayendo las cuchetas que nos habían prestado para que puedan dormir, porque, como te digo, pasó nada. Sí, por eso les decía antes, ¿no? Que fuerte esto de ver transformada su vida en horas, ¿no? Bueno, la vida nos cambia en un segundo, o sea que ustedes 36 horas fue mucho, pero digo, hay personas que su vida se les ha transformado en un segundo, pero más allá de eso, digo, qué importante todo lo que están transmitiendo, porque el testimonio que hoy ustedes nos están brindando es muy honesto, es muy auténtico, ¿no? Es el decir, bueno, nos va a mostrar que muchas veces nos creemos preparados, ¿no?, para toda esta situación, y sin embargo, ahí van a suceder momentitos en que nos vamos a sentir sobrepasados, ¿no? Y decir, no puedo con esto, se me va de las manos. Entonces, bueno, también es importante la red de contención. Sí. Cari, que es importante que sí para lo que sí nos sirvió, porque si no hasta acá parecía que nada de lo que hicimos había servido, sí nos sirvieron muchas cosas, porque, digamos, todo hubiera sido mucho peor si nosotros no hubiéramos tenido esa preparación, o saber que iban a pasar esos embates, que tal vez no dimensionábamos que iban a ser de la manera que fueron, pero sí sabíamos que iban a venir, y sí sabíamos que teníamos que estar preparados, y sí sabíamos que teníamos que tener la contención de profesionales también. De que con esto, que también, por ahí parece una muletilla, pero que con el amor solo no alcanza. Exacto. Porque ¿sabes qué? Cuando mi hija tenía alguna de sus crisis, yo no la podía ni abrazar, porque el abrazo le generaba rechazo. Entonces no servía el amor que yo le quería dar, que yo creía que se lo tenía que dar de esa manera. En realidad, lo que nos dimos cuenta que servía era, bueno, esto de habernos preparado, pero también de contar nosotros, como adultos, de una contención psicológica, y que ellos, por su parte, también la tengan, porque es una de las formas en donde uno tiene esta vía de escape, porque si no, esto es como, capaz estoy abriendo mucho mi corazón, pero no importa, si sirve, mejor. Yo que sufrí muchos años de ataques de pánico, esto se parecía bastante. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchas veces la gente no entiende que a pesar de que vos estás cumpliendo un sueño, en este caso, más vale que los ataques de pánico no cumplían ningún sueño, pero digo, era muy difícil expresarlo. Contarle a alguien que tenía ataque de pánico, la gente decía, ay, bueno, pero ¿cómo te puede dar miedo tal cosa? Es irracional, sí, pero pasa. Y en esto pasa un poco lo mismo, digo, porque, y contando una pequeña anécdota, cuando yo cumplí años, 10 días después que vinieron los chicos a vivir a casa. Y todos los mensajes que yo recibía eran, qué alegría, estás viviendo tu mejor momento y cumplís años, Roder. Yo quería huir en ese momento, porque la verdad que no era mi mejor cumpleaños, no sé si era el peor, pero no era el mejor, seguro. Entonces digo, qué importante que es que nosotros podamos tener estas herramientas para después saber que también esto va a pasar. Esa es la parte linda del cuento, digamos. La parte linda del cuento es que también va a pasar. Y que tenemos que estar preparados para pasarlo, surfear en como dice Cristian siempre, surfear, ¿no?, en este mar que está plagado más de tormentas que
de soles, ¿no? Mm. Que presenta desafíos continuos, de todo tipo. A nosotros nos desafiaba todo, nos desafiaba el hecho de tener que buscarles una escuela, de tener que ponerse en el rol de papá docente, de enseñar, de manejar los tiempos, de no perder la paciencia cuando no entendían la multiplicación. Digo, todo lo que te empieza a pasar tiene un vuelto al final de este recorrido, no sé si al final, pero digo, cuando uno empieza a avanzar, tiene un vuelto que es que hay del otro lado dos personitas que hoy... en las que hoy nos vemos. Sí, nos ¡Qué identificamos. lindo! Yo escucho, vos los escuchás y decís, esa frase es mía, esa frase es tuya. Yo a veces digo, vos, si fuera biológicamente bien, no serías más Diani, porque no podrías ser más Diani, porque te pones la misma cara cuando te enojas de la misma manera, no te gustan las mismas cosas, o Valentín cuando canta y baila con vos, y ese tipo de cosas. Y vos decís, esto es nuestro, estos lo sacan de acá, o yo los escucho hablar entre ellos y yo, por ahí Valentín la reta a Jazmín, o al revés, con frases o palabras que nosotros decimos en algún momento, ¿no? Entonces, sí, ese es el vuelo. Y el aprendizaje cotidiano, ¿no? De ellos, yo por ahí le escucho a mi hija que Valentín es más chico, y hoy estaba haciendo no los mismos berrinches que nos hacía, bueno, no los mismos, pero está en esa etapa, ¿viste? Como de, bueno, de empezar a mostrar un poco su fuerza, su personalidad. Y por ahí yo le veo a mi hija que le dice, Valentín, no le hagas eso a los papis, porque ellos sufren. Yo estoy muy arrepentida de haberlos hecho pasar por esto. Digo, me parece que hay un aprendizaje. Pero bueno. también el aprendizaje más lindo, me parece a mí, que tiene que ver con la devolución cotidiana también, ¿no? Con la devolución cotidiana en las buenas, cosas buenas y en las no tan buenas. Yo siempre digo, bueno, de esto somos de esto, somos de lo bueno y de lo malo. Somos de un niño de 7 años que lo llevas a la escuela y lo dejas en la puerta, y cuando lo dejas, ese primer día de clases, después de 2 años de convivencia, en donde por ahí los te quiero y los te amo no eran tan habituales, que él se vaya corriendo y cuando va a la mitad del camino se vuelva y te abrace y te diga te amo, papi, y se vuelva a ir. Digo, hay un momento en donde uno dice, bueno, no sé si ponerlo en términos de valió la pena, pero sí hay que, este tránsito que tuvimos que hacer sirve para algo. Sirve para reconstruir también, ¿no? Y son todas esas cuestiones que les empiezan a suceder, que siempre digo que hasta suenan hasta como mágicas, ¿no? Que son sorpresivas y que a veces es hasta encontrarle una explicación desde lo racional, ¿no? Como esto que ustedes antes manifestaban, esto de hasta encontrarse identificados hasta con sus gestos, con sus frases, ¿no? Y bueno, va sucediendo por esto que decíamos antes, por todo lo que ustedes mismos fueron construyendo en esta conformación de familia. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo por todo lo que nos estuvieron compartiendo. Sé que ustedes también son referentes, ¿no? de todo lo que significa la adopción en nuestro país, que bueno, que también tienen lazos ahí con distintas organizaciones, incluso acá que le vamos a mandar un beso grande al grupo de padres adoptivos en espera de la ciudad de Rosario, que es uno de los grupos que nos acompaña desde la producción. Así que bueno, ustedes también están siempre ahí brindando información, donde son convocados y participando de encuentros que pueden ser importantes, ¿no? Para todas aquellas personas que quizás todavía ni siquiera empezaron por este caminito, ¿no? Que están pensando si puede llegar a ser o no una opción para sus vidas. ¿Y qué les dirían ustedes a esas personas, ¿no? El por qué quizás pensar en esta posibilidad. Yo voy a tomar un poco tomar un poco lo que dijimos al principio. En algún momento digo, me parece que esto tiene que ver con el deseo, y hacerle caso al deseo más que al mandato, ¿no? Y
Y si el deseo realmente está, nada, hay que largarse. A veces la pileta tiene menos agua de la que uno espera, pero la pileta está. Si vos la querés tomar. Y si no la querés tomar, también está bien, digo yo. Pero si realmente el deseo está, no se dejen achicar por los testimonios como los nuestros del principio, no. Digo, de verdad, no, nosotros siempre, por ahí parece que hiciéramos hincapié en lo malo, pero me parece que es importante mostrar, tal y como nosotros lo vivimos, que no sé si es la única forma en la que se vive, quizás hay otra gente que lo vive distinto, pero bueno, si nuestro aporte vale, creo que tiene que ver con esto, con mostrar que después hay que pasar un poco estos escollos, estas piedras en el camino que nos ayudan a construir. Por ahí alguien dijo la otra vez que las piedras que uno va recogiendo en este camino sirvan para construir y no sean simplemente escollos, ¿no? Que juntemos estas piedritas para poder construir esa escalerita que necesitamos para saltar el muro que a veces se nos planta delante y nos quiere frenar en este impulso, ¿no? Bien. Sí, y a mí yo agregaría, y ya voy por ahí un poco más a lo pragmático quizás, pero también en esto de la preparación, yo hablé mucho de la espera activa, y por ahí una vez en la espera activa se forma mucho respecto del niño, cómo va a ser el niño ideal, el niño real y demás, y pocas veces uno se piensa como familia o como padre, ¿no? ¿Por qué llegué acá? ¿En qué me voy a basar? ¿Qué va a pasar? A mí me pasó personalmente vivir una etapa más larga que Luis, con muchos duelos, que por ahí nunca me los planteé durante toda la espera. Entonces, que está buenísimo, porque cuando llegan los chicos y viene esta montaña rusa de cosas que uno tiene que vivir, haber resuelto todas esas cosas o haber empezado a transitar esos duelos y entender que las cosas cambian y cambian para siempre, ayudan a que esto fluya un poco más rápido. Al menos en mi experiencia personal, a mí me llevó más tiempo que a Luis el acomodarme en la familia donde hoy estamos. Fabuloso. Bueno, una y otra vez, gracias por haber estado hoy siendo parte de este capítulo, por todos los conceptos que estuvieron también transmitiendo, por todas sus vivencias, que puede ser muy, pero muy valioso, como les dije, para aquellos que los escucharon, que los vieron. Uno ni siquiera sabe hasta dónde puede estar llegando el mensaje, la tecnología es poderosísima, y nos parece importante, bueno, todo lo que hoy pudieron ustedes mismos en primera persona, ¿no?, transmitir en relación a lo que estuvieron allí generando en este vínculo que fueron construyendo, ¿no?, con estas dos personitas. Así que les agradezco mucho y bueno, celebro la autenticidad, ¿sí? Me encanta cuando encuentro este tipo de historias que uno ahí desde la vibra ve que son pero tan auténticas. Así que un placer, y bueno, vamos a seguir en contacto, ¿sí?, en cualquier otra oportunidad. Gracias por darnos la oportunidad de contar la historia, de estar con vos, y bueno, a tu disposición, por supuesto, cuando lo necesites. Bueno, un placer, sí. Ya también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Adopción Sierras Chicas. Ahí está. Que ahí podemos compartir encuentros mensuales, donde vamos charlando y vamos haciendo esto de la espera activa, y contar también una cosa muy, muy importante para nosotros, y es que con otros grupos del país estamos generando un encuentro para el 18 y el 25 de septiembre. Jornadas federales sobre adopción, en donde vamos a tratar un montón de temas que están relacionados con la adopción, y que desde ya los vamos a invitar a participar. Así que bueno, ya después vamos a ir recordando más cercanos a la fecha, bueno, de esto que se viene, que va a ser por demás importante, y como ustedes decían también, con la participación desde diversos lugares del país. Así que un abrazo fuerte y hasta prontito, ¿sí? Gracias. Gracias. Nos vemos. Y ahí compartíamos la historia de Cristian y de Luis en esto de haber elegido el camino de la adopción para conformar una familia
Una historia muy honesta, ¿no? Que tuvo que ver también con derribar mito, prejuicio y mandato que circula en torno a esto. Así que, como les dije, hay un placer haber escuchado desde sus propias vivencias todo lo que nos compartieron. Gracias a vos que estuviste desde el otro lado, esperemos que todo lo que hoy estuvimos también acá mostrándote, bueno, te sea de importancia, te sea valioso, si es que estás todavía en esa posibilidad, ¿no? De elegir también la adopción para conformar una familia. Le agradecemos precisamente al grupo de padres adoptivos en espera de la ciudad de Rosario que nos asiste, también desde la producción, hoy puntualmente. Un abrazo enorme para todos, bueno, también para Lali Jaime, otra de las referentes, en este caso de la provincia de Córdoba, del Río Tercero. Gracias a vos que estuviste allí, desde el otro lado, y acordate que cada semana podés dejar tu mensaje, tu comentario, tu propuesta, tu inquietud. Estamos atentos, incluso si también querés compartir tu historia en nuestro programa. La próxima semana, bueno, te estaremos aquí trayendo un nuevo testimonio quizás en esto que refiere a la diversidad, en el camino, ¿no? De aquellos que eligen tener hijos, como también de aquellos que eligen no tener. Soy Karina Bimonte. ¿Y ustedes? ¿Para cuándo?